Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la segunda clase de Photoshop. Lo que vamos a hacer como proyecto final en esta clase es esta composición. Es una almohada con un decorado de unicornio y está un mensaje conceptual de cómo se vería sin fondo y cómo se ve con fondo. Acá tenemos de base una tablero de madera y un fondo gris. Es lo que vamos a hacer en forma de composición. Es decir, vamos a sumar lo que es este piso, vamos a sumar lo que es el fondo gris. La almohada lo vamos a ocupar de una imagen JPG de internet. Y las demás texturas también, así como esta textura a cuadros e igual el unicornio. Vamos a poner algo de sombras para que sea más realista y después le vamos a dar algunos detalles de iluminación. Entonces aquí se va a combinar algunas técnicas que ya vieron como las de selección y recorte para después proceder a otras herramientas un poquito nuevas, igual con la base de la semana anterior. Partiendo de eso, este es el proyecto final, como les decía. Voy a dejarle un poco reducido para siempre tenerle a la mano. Y la imagen que, a ver, esta le voy a abrir. Estaba solo como vista previa. En las Mac funciona así, ¿no? Uno puede poner en vista previa, pero cuando se selecciona otro archivo se abre enseguida el otro. Aquí ya le puse para abierto. Acá, esta es la almohada que en internet la encontré. Esta nos va a servir de base. Vamos a realizar primero un recorte con cualquiera de las herramientas que vimos la semana pasada de selección. Y el fondo lo vamos a desechar. La sombra, esta de aquí, la original, no la vamos a ocupar, sino que vamos a crear nuestras propias sombras. Entonces, esta imagen se la va a abrir en Photoshop. Únicamente le arrastramos y se abre automáticamente. Las características nos sale de capa como fondo, la de aquí. Y nada más, voy a desbloquear el fondo. Doble clic en la capa que se abrió. Le pongo OK. Y automáticamente se quita el bloqueo del candado que tenía y se convierte en una capa editable. Con cualquiera de las herramientas de selección, en este caso voy a ocuparle el lazo magnético. Voy a empezar por uno de los filos y a recorrer el filo con el mouse y se va creando los nodos y la línea que sigue los nodos. Esto me va a permitir hacer una selección y después hacer un recorte. Entonces, con cuidado nos vamos desplazando por el filo de la almohada. Como les dije hace un momento, no vamos a considerar la sombra, sino que esa sombra la vamos a crear. Es medio complicado ocupar las sombras que vienen con las imágenes porque el recorte suele salir muy uniforme y las sombras se van difuminando siempre. Es por eso que mejor vamos a omitir en esta ocasión la sombra. Una vez que ya está seleccionado, lo que voy a hacer es control X para cortar esa selección. Enseguida control V. Aquí se creó la capa con la imagen que acabé de recortar. Y la que estaba de original, pues miren, ya se quitó el fondo. Estos cuadritos nos indica que no existe ningún fondo, sino que el programa no lo representa así sin fondo. Si lo pusiera blanco parecería una capa, entonces cada vez que ustedes vean estas texturas significa que la imagen no tiene fondo, es decir, es transparente en esa parte. En este caso ya no me sirve esta capa de aquí, la puedo borrar con el basurero de la parte inferior. Aquí. Me pregunta si es que quiero borrarla. Esto es medio cansón que cada vez te pregunte, entonces le voy a poner que no vuelva a mostrar. Sí, y me quedo únicamente con la almohada que está aquí. Le voy a crear un fondo, eso sí, o no, tal vez. No. Por el momento no le voy a crear un fondo. Estoy con la almohada de este tamaño, pero le voy a cambiar el tamaño del lienzo. Esto se llama lienzo, el espacio donde yo estoy trabajando. Si le hago zoom para la parte interior, mire, y tengo un espacio rectangular, voy a transformar ese espacio en un espacio cuadrado. Entonces para eso selecciono la capa, me voy a imagen, el menú imagen, y aquí encontramos lo que dice tamaño de lienzo. Le doy un clic
las medidas me está indicando que está en centímetros y el ancho en este momento es 29,78 y la altura 20. Voy a hacerle un lienzo cuadrado. Voy a ponerle 25 de ancho y 25 de alto. Pongo OK. Me dice que alguna advertencia que la imagen es más, el tamaño del lienzo es más pequeño que el actual, se recortará, le pongo que no hay problema, OK. Y tengo esto de aquí, que es más o menos lo que estoy queriendo, porque la imagen que vamos a reproducir tiene un formato cuadrado. Entonces ya lo tengo de esta manera. ¿Qué más puedo hacerle aquí? Eh, eh, Puedo crearle una capa adicional para empezar a hacer estas texturas. Entonces voy a ponerle aquí una capa y para tener orden les voy a empezar a llamar a estas capas. Aquí le voy a poner almohada. Y la almohada va a estar arriba. Esta capa de aquí va a ser fondo madera. ¿Ya? Entonces le voy a construir el fondo, el que está aquí. Para eso voy a emplear esta textura que me bajé de internet. Es solo cuestión de ponerla en el buscador y texturas de lo que ustedes quieran. En este caso puse textura madera blanca. Y entre todas esas opciones me salió esta de aquí, que me dice fondos cuadros fondo madera.png. Un poco les voy después a explicar cómo son el funcionamiento de estas extensiones. Entonces aquí está mi fondo de madera. Solo le arrastro y le suelto acá y se me crea automáticamente aquí al interior del archivo donde estoy trabajando. Le doy enter para confirmar, la letra B para hacer una selección y le voy a colocar en la parte superior de esta manera. Me está faltando la parte inferior, entonces voy a hacer una copia nada más. Selecciono la imagen de madera, aplasto la tecla Alt y con le doy un clic sostenido, automáticamente se me está produciendo una copia a donde yo muevo el mouse. Entonces le voy a soltar por aquí, ya solté la tecla Alt y le tengo ya mi imagen copiada. En este caso solo le voy a subir más o menos para que concuerde con la textura que está arriba, más o menos por ahí. Me interesa solo este sector, este de acá lo voy a borrar. Entonces me interesa que este sector quede lo más similar, perdón, al de arriba, estos dos, que no se note la diferencia. Entonces ya tengo la capa superior y la capa inferior. Voy a unir estas dos capas. ¿Cómo se hace eso? Se seleccionan las capas que quiero unir. Aquí está fondo madera copia. Y aplastamos la combinación de teclas control E. Esto nos permite unir las capas. Miren, ahora ya tengo solo una. Si le doy un clic y le muevo, pues aquí está mi capa ya unificada. Control Z. ¿Y qué es lo que me interesa de aquí? Me interesa solo este sector, como está en la imagen de muestra. Este triángulo de acá. Es decir, desde aquí hacia acá. Lo que está a este lado derecho, lo que está abajo, no me interesa. Entonces, con una de las herramientas de selección que vieron la semana pasada, en este caso voy a ocupar lo que es lazo poligonal. El lazo poligonal me hace líneas rectas según como yo dé clic en el mouse. Entonces doy un clic por aquí, a la otra esquina de acá, a esta esquina de aquí y me regreso a la parte superior. Ahí tengo ya la selección que yo quiero. Control X. Está la capa señal, el triángulo que yo acabé de seleccionar. Si le doy con la tecla V, aquí está el resto. Me está sobrando la parte derecha y la parte inferior. Entonces eso voy a borrarlo. Se borra esa capa. Le pongo control V para pegarle nuevamente el recorte que hice. Y ya me quedo con esta parte que está aquí. Capa 1, le voy a poner fondo madera. Y arrastro y le pongo abajo de la almohada. Listo, ya tengo esta parte de aquí. Ahora voy a crear la capa posterior, este gris que se ve acá. Para eso simplemente eso es más sencillo. Podría ser otro triángulo.
igual. Pero en Photoshop nos manejamos por capas. Es decir, todo lo que está en la parte posterior y si hay algo en una capa superior no se ve, obviamente. Entonces eso es lo que voy a ocupar, esa ventaja. Creo una capa. Esta capa le voy a poner como nombre fondo gris. Le voy a poner abajo de todas. Voy a emplear esa cualidad, es decir, las capas que están en la parte inferior. Si hay una capa superior, entonces se ocultan automáticamente. Este fondo gris, voy a escoger color. Color lo ponemos de aquí, de cualquiera de estas dos, de estas dos opciones. La que está arriba es la que me indica el color que está ahorita presente, entonces doble clic. Y necesito un color más o menos gris, parecido al que tenemos aquí. En este caso ahorita está blanco. Si le cojo y le pongo así, seleccioné un gris, no sé si sea el más adecuado, pero voy a probarlo. Bote de pintura para pintar toda la capa que me dice fondo gris. Le doy un clic y me da este gris que está aquí. Voy a ver si se parece. Selecciono la imagen. Voy a hacerle un poquito más oscuro este gris. Nuevamente doble clic. Acá un poquito más. G. Ya. Incluso un poquito más oscuro. Le voy a hacer un poquito más oscuro porque después le voy a dar brillos, es decir, iluminaciones. Entonces se va a aclarar un poco. Un poquito más. Aquí está la referencia numérica, 219, en RGB, si es que les sirve ese dato. Ya, suficiente con eso. Listo, tengo ya el fondo de madera, el fondo gris, y voy a trabajar un poquito en el color. El color de esta madera que yo me bajé es blanco, madera blanca, pero aquí tenemos una madera que es un poco tirando a lila. Voy a colorizar esa madera, es decir, va a permanecer la textura de madera, pero va a tener un tono lila. Para eso selecciono la capa del fondo de madera, aplasto la combinación de teclas Control U, asoma esta ventana que se llama tono y saturación. Aquí nos permite cambiar de tono, cambiar de color, manteniendo las texturas, aumentar la saturación, es decir, si por ejemplo podemos poner un azul mucho más intenso o un azul mucho más suave. Y la luminosidad significa que voy a aclarar ese color o voy a disminuirlo. En este caso tenemos nuestro ejemplo, como les decía, es un lila. Voy a buscar primerito en tono, el que sea, perdón, primero le voy a activar colorear. Y después, a medida que me muevo en esta barra, va tomando el color de la barra y se va reflejando acá. En este caso voy a buscarle un tono algo lila. Tono algo lila más o menos por ahí. Si quieren seguir el ejemplo de la pantalla, aquí está la numeración. Un tono es un poquito lila tirando un poquito azul. Un poquito más oscuro. Yep, por ahí. 269. Ahora, la saturación. Les decía que es el nivel de color que se ve aquí. Entonces voy a bajarle un poco la saturación. Y por último, la luminosidad. A mayor luminosidad, pues obviamente se produce el efecto quemado de la imagen. Y a menor es lo contrario. Entonces es cuestión de ir jugando un poco aquí. Saturación. El tono. La luminosidad. Para que nos resulte algo parecido a la muestra de acá. En este caso pueden hacerle ustedes mejor la saturación, la luminosidad, con un poco más de tiempo y lo pueden ir variando hasta que les quede lo que prefieren en esta situación. Voy a bajarle un poquito más y subirle un poco la luminosidad o bajarle. No me interesa que sea muy claro. Ya.
por ahí más o menos. Si es que después tengo que cambiarle, le bajaré un poco los valores, pero por el momento está bien. Ok, hasta aquí tengo el fondo, tengo el color gris también de fondo y vamos a trabajar ahora con la almohada. En la almohada tenemos dos texturas. Una textura en estos cuadros grises con blanco de aquí y la otra textura más bien es color. Entonces voy a dividir la almohada en dos. Selecciono mi almohada con la herramienta que ya vimos, la lazo poligonal. Voy a ir más o menos con esta base de aquí de la madera. Un clic y voy hasta acá, clic. Voy a rodear mi almohada dando clic aquí, clic acá y por último le cierro acá, clic aquí. Control X y Control V. Entonces ya he dividido mi ventana en dos capas. La ventana, la que dice almohada, le voy a poner izquierda y la nueva capa es igual a la almohada, pero como derecha. Entonces ya está dividido en las dos. Aparentemente es una, ¿no? Pero está dividido en dos. Bueno, empecemos por darle color a la almohada izquierda. Aplicamos la misma técnica que hicimos con el tablero. Combinación de teclas Control U. Aplicamos color. De entrada nos lanza un tono rojo y a medida que va avanzando la iluminación pues se hace más rosadito porque aquí es más claro, acá es más oscuro. En este caso es un azul por una gama, por un tono de azul. La saturación obviamente es más azul y la luminosidad pues va a bajar. Es, como les digo, si siguen el ejemplo de la ventana, es 220, 74 y menos 20. Ustedes pueden tener otros valores, pero les va a parecer, va a ser parecido a lo que ya tienen. Un poco menos de luminosidad. Y me voy a quedar con estos valores de aquí, 220, 80 y menos 22. Eso va a ser de entrada. Ok, ya tengo el color aquí. Vamos ahora a colocar la textura sobre esta almohada derecha. Para eso voy a traer la textura que dice fondo cuadros. Esta es una imagen JPG bajada tal cual de internet y tiene hasta derechos de autor. Esto es de la empresa que normalmente hace imágenes para internet. Entonces por eso tiene estas marcas de agua. Legalmente no se van a notar, por eso no le paré mucha bola a esto. La textura sí me sirve. Arrastro y suelto. Aquí, como era una textura grande, pues ya ven, se ubicó en casi todo el tamaño de la imagen. Simplemente le reducimos más o menos que cubra el tamaño de la almohada. Aquí, esta es mi referencia, pues más o menos por ahí. Si le bajo en este momento la opacidad, puedo ver que mi almohada está por aquí. Entonces, si mi textura sí está rodeando la almohada. Si me sirve por ahí, le devuelvo la opacidad al 100 y Enter para aceptar. Bien, ahí se creó la almohada. Este signo nos indicaba que no permite cambios. Entonces ya saben el atajo que les indiqué. Aplastamos la tecla E de borrar, le damos un clic. Dice que se va a rasterizar la imagen, ok, y ya es una imagen editable. Ahora, pequeño truco para hacer este trabajo más rápido. Es decir que hoy necesito solo el mismo tamaño de la almohada que está atrás. Entonces lo hacemos de esta manera. Aquí está mi almohada derecha que no se ve ahorita. Aquí está el fondo. Y hacemos esto. Seleccionamos el fondo, este fondo cuadros. Y aplastamos la tecla Control. Y le damos un clic a la almohada derecha en este sector. Lo que hace es seleccionar de esta textura que está arriba la imagen que está abajo. El tamaño de la imagen que está abajo.
y es lo que queremos. Entonces ahorita está seleccionado lo que queremos, pero no queremos lo demás. Entonces lo que voy a borrar es lo que está fuera de la selección. Aplasto la combinación de teclas Control, Shift y la tecla I, y lo que hizo fue voltear la selección, es decir, se le está seleccionado lo que estaba afuera. Es lo que no quiero, entonces Control X. ¿Ya? Me he quedado con la textura de la almohada. Esta parte no me gusta, esta de aquí. Me gusta más como queda acá, entonces simplemente Control Z para deshacer la selección, Control D, y voy a moverle un poco mi textura para que se vaya para la parte interior, más o menos por ahí. O pueden agrandarle también la textura, que da lo mismo. Voy a evitar que me quede esos pedacitos que estaban ahí. Entonces, y repito el mismo proceso. Selecciono la imagen de arriba, Control, selecciono la imagen de abajo, Control Shift I y Control X. Sí, ahí me gustó más. Entonces, tengo mi fondo cuadros que está arriba, tengo la almohada que está abajo. Las dos tienen la misma dimensión, la misma forma, pero me interesa la de arriba. La de abajo prácticamente no me interesa, la que dice almohada derecha. Entonces voy a borrarle la almohada derecha y me voy a quedar únicamente con el que dice fondo cuadro, que ahora le voy a llamar, le voy a cambiar de nombre, almohada derecha. ¿Ya? Ya tengo las dos. Tengo mi almohada en azul y mi almohada en cuadros. Siguiente, vamos a hacer las sombras, ya para que se empiece a ver como un volumen. Después nos vamos a dedicar a estos detalles y a colocar la imagen de acá. Voy a crear estas capas me conviene bloquearles. Selecciono, le doy con el candadito, selecciono y el candadito para evitar que se muevan por error. Y encima de esas capas voy a crear una nueva y le voy a poner sombra 1. Vamos a crear dos sombras, por eso es sombra 1. Para crear la sombra, este es un método que es súper fácil y da muy buenos resultados. Lo que vamos a hacer ahorita es una figura de esta manera, como la imagen original. Vamos a hacer esta figura siguiendo más o menos la característica que tiene la forma de la almohada y le vamos a pintar de negro. Entonces, con la herramienta pluma, voy a empezar por aquí. Voy a tratar de que siga una forma similar a la almohada. Es decir, la forma que tiene por aquí. Algo que se parezca, no es necesariamente idéntico, pero que se parezca para que dé el efecto que está iluminándose por una luz que viene desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, se crea de esta manera. Aquí podemos ver las marcas de agua que les hablé. No se va a notar mucho, pero bueno. Y va a llegar hasta por acá. Un cachito aquí. ¿Ya? Esto lo podemos cerrar de aquí hacia acá. Un solo clic. Y ya tenemos hecha la línea. A esta línea la vamos a convertir en selección. Clic derecho, hacer selección. Esto ahorita no nos influye mucho. Puede estar en 1, puede estar en 5. Ok. Y la línea se hizo una selección. A esta selección le vamos a pintar de negro. Entonces, aquí tenemos ya el color negro, pero está en el fondo. Le damos clic a esta flecha de aquí, curva. Se cambia a negro. Aplastamos ya la tecla G para pintar. Y le damos clic a esa selección. Control D para quitar la selección. Ya nos queda solo lo pintado. Y esta vendría a ser la primera parte de las sombras. Ahora, a estas sombras les vamos a difuminar. Para eso Photoshop tiene una serie de filtros y efectos que uno de ellos nos va a permitir hacer ese trabajo. Nos vamos a la parte superior donde dice filtro. Entre la lista de aquí buscamos la que dice desenfocar. Dentro del desenfoque
vamos a buscar uno que nos permite hacer que se vaya difuminando los colores. Eso se llama desenfoque gaussiano. Clic. Nos da como previsualización en la parte de acá, pero para que sea más entendible le vamos a bajar a 0. Cuando el desenfoque está en radio casi 0, pues la imagen solo se empieza a desenfocar un poquito. A medida que vamos subiendo, se empieza a desenfocar más. Podemos ver en la previsualización y en la vista real. Le voy a dejar más o menos por 80, era mucho. Que sea, para tener un número todo, le voy a poner en 60. Sí, está bien en 60. Y podría quedar ahí, pero es el tono es muy opaco en esta parte de aquí, muy oscuro. Entonces, aprovechando estas herramientas, buscamos lo que es opacidad. Está seleccionado la capa sombras y le vamos a bajar un poco la opacidad. Que sea una sombra que se vea, pero no tan fuerte. Aquí lo tenemos muy fuerte, entonces aprovechando, le voy a dejar que no sea tan opaca. Podemos también seleccionar la capa y con las teclas arriba y abajo podemos moverlo un poquito. La opacidad a medida que se va bajando, se va desapareciendo. Me interesa que quede por ahí. Ya. Después podemos modificarlo si es necesario. Tenemos la primera sombra. Vamos a hacer una sombra adicional. Vamos a crear una capa arriba de sombras 1. Se va a llamar, doble clic en el nombre, se va a llamar sombras 2 o sombra. Y la misma técnica, pluma, pero esta sombra va a ser esta de aquí, que se ve aquí, un poquito. La combinación de luz y sombras es lo que genera volumen. Esta técnica pues se utiliza siempre en el modelado en 3 dimensiones. Cuando una imagen no tiene luz ni sombra, pues simplemente se queda como un 2D. Nunca da el aspecto de 3D. Entonces, aquí estamos empleando lo mismo. Ponemos sombra, ponemos iluminación y se nota ya un volumen. Repetimos lo mismo, pintamos de negro. Filtro, aquí cuando ya aplicamos una herramienta de estas anteriormente, como primera opción nos queda ya grabado. Entonces, desenfoque gaussiano está en 100%. Aquí me interesa una sombra muchísimo menos intensa que la de acá. Simplemente es un poquito. Voy a dejarle en 20. Letra B, V para seleccionarla y le voy a bajar un poco. Simplemente que se vea algo, pero no mucho. Con sombra y sin sombra. Sin sombra esto se ve como un 2D, colores planos, pero con sombra y adquiere volumen. Es lo que se está buscando y si ustedes desean pues también pueden borrarlo. Seleccionan la capa, aplastan la tecla E de borrar. El tamaño lo escogen de aquí, el tamaño del borrador. Se representa como un círculo. Y la intensidad, es decir, si está al 100% esto, va a borrar completamente todo. Pero si está en menos, un 30%, va a borrar el 30% de su capacidad. Entonces pueden borrarla y lo que va a borrar solo es un porcentaje. Aquí más o menos le borré un poquito. Y nos queda así. Tecla V. Listo, ya tenemos las sombras aquí, las sombras acá. Y vamos a ponerle ahorita la textura del unicornio. Esta textura igual la encontré en internet. Y un poco hablando ya de los fondos, de las extensiones. Por ejemplo, este fondo cuadros es una imagen y nos dice como extensión JPG. Significa que el color blanco de la imagen va a permanecer, no es transparente. Pero cuando tenemos estas extensiones, .png, significa que este fondo
y este blanco también del unicornio también no existe. Simplemente se están creando acá como visualización. Todo lo blanco es transparente en la imagen. Entonces, aquí también nos da esta fondo madera y está en una extensión PNG, pero también no solo cuando se trabaja con estos dos, podríamos decir, este también tiene un formato transparente, el color blanco, pero no, también el formato PNG se puede exportar y el fondo se puede ver. Esas dos opciones es posible. En este caso, en el unicornio el fondo blanco no se va a ver, en este sí. Este es motivo de otra clase, pero nos va a servir ahorita para el ejemplo. Voy a traer el unicornio. Miren, no tiene fondo. Todo esto es transparente. Aquí aparentemente tenía un fondo, ¿no? Pero es solo para la visualización. Este unicornio va a estar encima de las almohadas. Voy a ir ajustando el tamaño. El tamaño va a quedar un poco la ubicación también para que se vea un poquito del ojo. Por ahí estaría bien. Lo demás queda sobreentendido, es decir, esta parte de aquí la voy a borrar. Enter para aceptar. Aquí está, no es modificable, la E de borrar, seleccionó. Clic y OK. Entonces ya es editable. Voy a cortar esta parte superior de aquí. Nuevamente la herramienta lazo poligonal. Y por donde voy a cortar va a ser por aquí. A bordear todo esto. Clic, control X. Esta es la imagen que me va a servir. La tecla V para seleccionar. Y vamos a trabajar un poquito en los detalles. Cómo se va a trabajar con el fondo azul que tenemos acá. Voy a bajarle un poquito la opacidad. No mucho. A 1.25. Eso me permite que se funda más con el fondo. Si está al 100, está un poquito brillando. Si está menos, por ejemplo al 74, ya aparece, se difumina mucho con el fondo. Entonces, le voy a dejar en un 90. Menos también, un 88. ¿Ya? Ahora, este unicornio no vino con este fondo, con esta sombra que está aquí. Voy a crearlo. Abajo del unicornio voy a crear una capa. Y esta capa igual, con la herramienta pluma, voy a hacerle esta forma que tiene la sombra de los pies del unicornio. Va por aquí. Algo parecido nada más. Ya, está dibujado. Clic derecho, hacer selección. Ok. Ahora la sombra es un tono azul. Vamos por el tono azul. Tecla G para pintarlo. Control D para deseleccionarlo. Y bajamos la opacidad. Bajamos la opacidad más o menos a una opacidad al 20%. Listo. Tecla V para seleccionar. Le puedo mover un poco. Girarle un poco para que se parezca más a la imagen original. Ya, por ahí. Tecla S si quieren borrarle un poquito. Recuerden que está el borrador al 30%. Entonces no le borra completamente, sino que le borra solo un porcentaje del 100%. Si estuviera en 100, le va a borrar completamente. Como está al 30%, ya, más o menos por ahí. Puedo subirle un poco la opacidad al 23
o el 25, se note un poco más. Beta V, el 25 está bien. Esta capa se va a llamar sombra unicornio. Listo. Siguiente. Vamos a trabajar un poquito en esta parte de acá de la almohada y también la parte gris de la almohada. Es una especie de, no sombras, sino más bien pliegues que tienen la forma natural de las almohadas. Entonces a eso vamos a ocupar una nueva herramienta. Esto hay muchas formas de hacer, una de ellas es la siguiente. Seleccionamos la capa almohada izquierda y esta opción de aquí, donde está una manito, nos da tres subopciones que dice herramienta sobreexponer, herramienta subexponer y herramienta esponja. Vamos a ocupar la segunda, subexponer. Cuando le damos clic nos arroja un pincel. En este caso está configurado para que sea un círculo, en forma de círculo. Este es el tamaño. Cuando nos vamos acá, controlamos el tamaño del pincel. Si yo subo, pues tengo un pincel mucho más grande. Yo creo que este tamaño está bien. Está en 98 píxeles. La dureza tal cual le vamos a dejar. Y la forma del pincel podemos escoger de este listado. Ahorita está seleccionado el pincel que tiene forma circular y a medida que se va aplastando se va difuminando los lados. Entonces vamos a probar con este. La exposición significa la fuerza que va a hacer esa sobre esta subexposición. Le voy a poner al 100 y van a entenderlo perfectamente. Cuando está al 100 y pasamos sobre la almohada, hace esto. Va quemando el color. Hasta ahorita no suelto el mouse, sigo moviéndolo y lo que hace es esto, quemar. Solté el mouse y si vuelvo a darle mi clic y le muevo nuevamente por ahí, sigue quemando la imagen más y así podría seguir. Entonces, eso cuando está al 100%. Voy a bajarle, lo conveniente nunca es trabajar al 100, sino trabajar en menos. Voy a poner al 30. Y la primera pasada va a ser por el filo de la almohada azul. Ah, aquí estamos trabajando en la sombra, eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que escoger la capa adecuada, en este caso estaba notando que no pasaba nada, entonces estaba en otra capa. La primera pasada de subexposición le estoy haciendo en el filo de aquí. Se puede ya ver un poco la diferencia. Y también voy a hacerle en el filo de acá. Clic sostenido y le muevo. Lo que estoy haciendo es quemándole un poco la imagen. Puedo volverle a pasar, tal vez un poco más arriba. Le estoy moviendo el mouse un poquito hacia adentro y hacia afuera para que no sea tan uniforme. Y aquí me interesa que sea un poco más quemada la imagen. Una pasada, voy un poco más arriba, otra pasada. Listo, hasta ahí estaría bien. Bueno, trabajamos ahora en los detalles. Se le baja un poco el tamaño del pincel y voy a trabajar en estos pequeños detalles, es decir, un clic sostenido y le muevo hacia la parte interior, bajándole la exposición para que no sea tan duro, que sea un 15 tal vez. Acá, una vez, dos veces, una vez, dos veces, por acá el filo y pienso que por ahí estaría bien. ¿Sí? Más o menos por ahí. Ahora en estos detalles de acá, una vez sostengo y lo muevo, sostengo una vez. Recuerden, estamos trabajando al 15% de subexposición. Sostengo y le paso.
Entonces, continuando. Ahora, eh, si es que les falta un poquito más de detalles de aquí, pueden seguirle acentuando. Yo creo que ahí estaría bien. Lo siguiente, vamos al proceso contrario de la subexposición, la sobreexposición. Es decir, cuando existe demasiada iluminación en algunos sectores se llama sobreexposición. Eso también le podemos dar como pequeños detalles. En la misma parte de la herramienta, en la parte superior donde decía subexponer, existe lo que es sobreexponer. Y hace exactamente el mismo trabajo. Funciona con el mismo sistema, un pincel, que uno escoge el tamaño, la forma y la exposición. Voy a subirle al 100% para que vean el efecto. La capa está correcta. Y esta es la sobreexposición. Está al 100% el pincel. Al color que está aquí le va sobreexponiendo a la luz y nos queda de esta manera. No nos interesa que esté así eso, sino que a un 10%, y voy a hacerle unas partes iluminadas. Clic sostenido y le muevo el mouse. Aquí me pasé mucho, está viéndose demasiado iluminado. Subirle un poquito el tamaño del pincel. Acá también voy a iluminarle un poco. Donde estaba subexpuesto se va iluminando, pero es una combinación de las dos cosas. No tengo que exagerar en el una ni en la otra porque se va a notar. Y la gracia de esto es de que no se note que se ha aplicado unas herramientas específicas ahí, sino que se vea como parte propia del diseño. Un poquito, nada más. Puedo hacer lo mismo en donde yo deseo. Ahora, selecciono la almohada derecha y voy a hacer el mismo tratamiento de subexposición acá y en la parte de acá. Es decir, voy a quemarlas un poco. Entonces, nuevamente escojo subexponer. El tamaño me interesa que sea más grande, un poquito más. Y la fuerza que sea de un 40. Entonces paso por aquí, por los filos. Se va a empezar a oscurecer los filos. Un poco más acá donde se está los pliegues de la almohada. Me interesa que tengan un poquito más de oscuridad. Acá también, la parte interior. Acá un poco. Y ahí estaría. Entonces, cuando yo oscurecí esto, la sombra de acá se hizo mucho más notoria. La sombra está de aquí, entonces puedo seleccionar esta sombra y le voy a disminuir la opacidad porque la parte de arriba está mucho más oscura. Oscurecí esto, obviamente la sombra se hizo mucho más notoria. Entonces voy a bajarle un poquito. Hay que tener cuidado de no bajar tanto porque recuerden, estamos también aquí, necesitamos esta sombra. Creo que por ahí. La sombra voy a meterle un poquito para la derecha, de esta manera. Selecciono nuevamente esta parte de la almohada. Creo que por ahí estaría bien. Vamos a trabajar ahora con un poco de sobreexposición, que sea el 30%. Y en pequeños lugares vamos a darle un poquito de brillos nada más. Ya, listo. Ya tendríamos hasta ahí. Siguiente paso. Vamos a iluminar un poco el fondo. Es decir, le vamos a dar un poco de brillo. Para eso es mejor lo ven con el ejemplo, ¿no? Para que vean a lo que me refiero. Sobre las capas de los fondos vamos a crear una nueva. Le vamos a poner como nombre. Esta ventana sale cuando no le damos clic justo en el nombre, sino aparte. Se va a llamar brillo fondo.
y vamos a necesitar una forma. En este caso va a ser una forma circular. Le doy un clic sostenido, jalo el mouse y se va a crear un círculo. A este círculo se lo va a pintar de color blanco. G para el bote de pintura, control D, perdón, la tecla V, y le voy a poner más o menos por aquí. Este va a ser mi círculo de color blanco, que está sobre las capas de los fondos, pero abajo de todo lo demás. Este fondo lo vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano. Va a ser bastante desenfocado, más o menos por un 80, ok. Y no nos crea efectos interesantes, ¿no? Si es que ustedes desearían dejarlo así. Pero en este caso lo que yo quiero es quitarle la opacidad, más o menos por un 20, estaría más o menos bien de opacidad. Este es con el fondo, con el brillo de fondo. Subámosle un poquito el 25. Ahí está, más o menos ahí está bien. Y ahora, el mismo trabajo que acaban de hacer, lo voy a hacer en esta almohada de aquí, en la parte azul. Selecciona lo que es la almohada izquierda, el azul, le creo una capa encima, se va a llamar brillo almohada. El mismo trabajo, creo una selección redonda, le pinto de blanco. Control D para quitar la selección. Por ahí. Y desenfoque gaussiano nuevamente. Otra vez crea un efecto interesante, pero no es el que nos interesa, sino que bájale la opacidad. Que no sea tan pronunciado ese brillo. Si quieren le pueden agrandar un poquito o disminuir. Por ahí estaría bien ese brillo de la almohada. ¿Ya? Listo. ¿Qué otro detalle le puedo mejorar? Aquí la sombra, el filtro, le voy a poner un desenfoque gaussiano un poquito, no tanto. No en 80, sino más o menos que se vea no muy desenfocado, pero un poquito nada más. En 3.5, ¿ok? Listo, eso sería la imagen que nosotros estamos buscando. Se puede trabajar un poco más en los detalles si quieren el color de la madera, el tono gris de aquí. Ahorita están bloqueados, le voy a desbloquear los dos. El tono gris de la madera, perdón, el tono gris de fondo. Me parece que estaría bien. Tal vez un poquito más claro si desean. Pero para el efecto está bien. Tenemos el brillo de todo acá. Este es el brillo de acá, del fondo. El brillo hace que se aumente la visualización 3D. ¿Y qué otra cuestión? Yo creo que hasta ahí estaría bien. Nada más para crear esta imagen JPG. Ponen archivo, guardar como. En el escritorio, como extensión no va a ser PSD, sino va a ser JPEG. Y le van a poner como nombre unicornio. Y salvar. Dice que existe uno que ya se llama así, entonces se va a llamar
Unicornio 2, claro, es el ejemplo que teníamos de inicio. Salvar. La calidad, en máxima calidad, nos va a dar una imagen que pesa 1.4 megas. Ok. Y aquí tenemos Unicornio 2 acá, está acá arriba. Esta es nuestra imagen final. Listo, muchísimas gracias. Entonces, esos son los procesos que hicimos en esta segunda semana de Photoshop. Cualquier inquietud ya saben con gusto